Momento de recibir al coordinador del programa del precandidato nacionalista Álvaro Delgado. Está aquí con nosotros Agustín Iturralde, a quien ya le damos los muy buenos días y muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en el estudio. Buenos días, Alejandro, un gusto enorme estar acá. Igualmente. Bueno, veníamos ya charlando fuera del aire del programa de Álvaro Delgado, en este programa que se plantea, entre tantas cosas, cuadriplicar los recursos destinados a primera infancia, ¿no? Al pasar de los actuales 50 millones que se destinaron allí en una rendición de cuentas a $200 millones al año. Si era necesario, ¿no? Pensando en esto, cuadriplicar este presupuesto, ¿no fue un poco raro que no se aplicara desde ya, ¿no? En esta administración, donde vemos un crecimiento, sobre todo en lo que tiene que ver con la pobreza en primera infancia, ¿no? Y es una de las preocupaciones de este gobierno. A ver, sí, siempre los recursos son finitos, las necesidades son infinitas, y entonces eso lo que sabemos los economistas y que nos enseñan bien chiquitos cuando empezamos a estudiar es, bueno, esa tensión que siempre hay. Y en todo lo que es, todos los temas que son sociales, de pobreza, siempre nos vamos a quedar cortos. O sea, no la posibilidad de decir, bueno, no, ya está, no se necesita más plata, creo que es acotada. Yo creo que este gobierno fue la primera vez que hubo un foco en la primera infancia, con el bono crianza, 50 millones que no son 50 millones en primera infancia, porque en realidad en primera infancia se gasta mucho más a través de otras cosas que se hacen en primera infancia, de cuidados, pero sí como poner el foco ahí, crear un instrumento de transferencias específico, como fue el bono crianza. Creo que fue un primer piso, haciendo un poco la analogía de del segundo piso que pretende ser el programa, en ese sentido. Y creo que hubo otra cantidad de prioridades y de cosas que se tuvieron que hacer en este primer gobierno de la coalición. Lo que estamos diciendo, y por eso es el único número que manejamos blanco sobre negro en este programa de la interna. Después tendremos el programa único del Partido Nacional, ¿no? Es el único número que pusimos porque lo que queremos representar es, bueno, nosotros entendemos que en el segundo gobierno de coalición la prioridad política y presupuestal absoluta, por encima de todas las otras cosas, de todo, va a estar ahí. Y es por eso como que quisimos ponerle, hacer las cuentas, ponerle el número y ser muy explícitos. Vas a encontrar muchísimas cosas como esas que me decís, bueno, ¿y por qué no lo están haciendo ahora? Bueno, las razones pueden ser muchas, te diría, pueden haber tres, se me ocurren bien rápido. Una, porque no se le ocurrió a nadie, no se nos ocurrió. Dos, porque el mundo es otro. Perdóname, Agustín, ¿no se les ocurrió poner más en primera infancia? En general, estoy hablando en general de las decenas y centenas de cosas que nuevas que hay en el programa. Dos, porque el mundo es otro y porque, bueno, cambiaron las prioridades, porque cambió el mundo, porque apareció la inteligencia artificial, entonces hay otras problemáticas. Y tres, y capaz que atendiendo más a este asunto específico, porque lo que estamos proponiendo es a partir de lo hecho en este gobierno. Entonces, bueno, la priorización a primera infancia empezó en este gobierno, con el bono crianza, con esa rendición de cuentas, donde fue el eje. Nosotros lo que decimos, bueno, obviamente este gobierno llegó con la necesidad de consolidar las cuentas públicas, con una economía estancada, con un salario, con una masa salarial que venía estancada, con el salario que crece un poquito y se destruían puestos de trabajo. Bueno, hubo un foco en la puesta en marcha de la economía, la consolidación de las cuentas públicas y en la priorización, sí, focalizada de necesidades sociales. Creo que la pandemia se vio tan clara. Y en la rendición de cuentas del 2022, en la primera infancia específicamente. Estamos diciendo, bueno, en el segundo vamos a más que redoblar la apuesta, pero redoblar la apuesta porque, y esto va a estar tiene el 1, está por encima de absolutamente todo el resto de las cosas que aparecen. Ahora justamente cuando decís redoblar, ¿no? Eso es un buen término para mí porque venía pensando esto, justamente, que si uno dice, bueno, hay un primer piso, ¿no? de transformaciones, como decís tú, bueno, se pusieron 50 millones, una podría decir, bueno, a lo sumo redoblamos la apuesta, pero justamente cuadriplicar da la pauta de esto un poco que te preguntaba Alejandra, ¿no? Si hay que cuadruplicar es porque realmente estábamos dando muy poco, ¿no? Creo que de vuelta, a mi lugar, creo que siempre es poco, se está dando en todo lo que es gasto público social, todo lo que es transferencias a población vulnerable, se está dando bastante más que antes. Creo que la verdad el número no tengo, pero en términos reales es más que antes. El número no te lo quiero decir, te lo puedo mandar en un ratito si querés.
creo que lo que me parece claro es eso, ¿no? Es la necesidad de ponerlo en el foco y priorizarlo en serio. Una cosa que más... lo de lo cuadruplicar o duplicar. Claro. Sí, a ver, creo que es siempre vamos a tener un tema ahí y bueno, de vuelta. El foco, la prioridad política y presupuestal. Y es más de cuadruplicar si pensamos, ¿no? Porque son 200 millones por año y en este caso fue una rendición de cuentas en el 2022 con 50 millones. Es bastante más, ¿no? Claro, no, pero la rendición de cuentas queda para adelante, ¿no? La rendición de cuentas es claro, no, pero no fue solo tenés 2 años. 2 años donde no hubo... Está bien, pero estamos hablando del gasto anual. Sí, estamos hablando del gasto anual. ¿De cuánto esperamos que aumente el gasto anual en este tema en particular? Agustín, la semana pasada en el programa de En la Mira de BTV, Delgado dijo que la pobreza media por ingreso al cierre del año 2019 fue del 9,9% y no del 8,8%. ¿Te reconoces que allí Delgado dijo un dato que fue erróneo? Y te lo pregunto porque ese 9,9% implicaría una diferencia mucho menor con ese 10,1% que tenemos ahora. A ver, no vi el programa, vi alguna repercusión. El dato puntual es el que es evidente, no nos vamos a discutir el dato puntual. Creo que el concepto de Álvaro, y que yo comparto, es cuando uno mira la pobreza, en el cierre uno mira lo que pasaba en el 2019. No me gusta ponerme a hacer el análisis del gobierno pasado, pero el gobierno pasado, pero me están yendo para ahí, así que voy a tener que entrar un poquito en ese terreno. Todo lo que es el cierre de 2019, la pobreza venía aumentando en el 2018, en el 2019, y en particular el cierre del 2019 uno veía que ya el salario incluso al cierre del 2019 había empezado a caer, destrucción de puestos de trabajo, todos los que quieras, y la pobreza del segundo semestre, cuando uno calcula, mira, segundo semestre 2019 contra segundo semestre 2023, la diferencia está dentro del margen de error. La diferencia no es estadísticamente significativa. Y ese es el concepto que creo que Álvaro quiso poner, que puede haberse equivocado con un número puntual, pero creo que sí es correcto. También tengo que... Agustín, pero si miramos, está bien, 2022-2023, el INE mismo dijo, no, están en el margen de error y demás, pero nadie ha dudado que es significativa así la diferencia entre 2019 y 2023. Segundo semestre no. Segundo semestre. Bueno, pero 19... entramos en eso de si calculamos el bimestre, el semestre, sí. ¿no? Que tampoco lo aclaró Delgado en la mira. Por eso estoy diciendo que creo que lo que es correcto del concepto de Álvaro y lo que le puede haber errado en un número en particular. Pero sí reconoces que hay una diferencia entre 2019 y 2023. Lo que te estoy diciendo es que entre el segundo semestre del 2019, también, no me vino con los números acá, pero lo podemos ver encantado. El segundo semestre del 2019, cuando venía subiendo, y el segundo semestre del 2023... la diferencia no es estadísticamente significativa. Yo creo que lo que tenemos con la pobreza, me parece que lo que es evidente que tenemos con la pobreza es, y eso es lo que me quedó colgado hoy, ahora reengancho con tu última pregunta, Sofía, es, tenemos un nivel de pobreza que está entre el 8 y el 10% hace 10 años, desde el 2015, que está ahí. Había bajado un poquito hasta el 17, empezó a subir en el 18, en el 19, en el 20 saltó bastante, saquemos el 20 sí, en el 20 fue bastante más que este 8-10. Y está entre el 8 y el 10. Si quieren, y yo creo que por motivos políticos... viene mucho a la agenda el análisis del 1,2, el 0,3. La realidad es que tenemos 300 y pico mil uruguayos que no los movemos y que están, después de la baja muy significativa que sí había habido en los primeros 10 años del gobierno de Frente Amplio, que eso es muy notorio, la pobreza se estancó y desde el 2017 está subiendo. Y esa es la realidad importante, significativa, relevante. Yo creo que esto, que me parece un sobreanálisis, que es para, me parece que lo que me querés criticar es lo que traen este tipo de análisis. No, en realidad 1,2, 0,9. Que es lo que dicen tus colegas cuando analizan pobreza, ¿no? ¿Qué es lo que dicen mis colegas concretamente? Que hay una diferencia entre el gobierno pasado y 2023. Depende que mires, si mirás segundo semestre contra segundo semestre, creo que no la hay, creo que no es significativa, pero de vuelta, creo que la película es que tenemos un 8-10% y engancho con lo que te decía del aumento del gasto público, del social y de las transferencias. Creo que lo que tenemos y en el desafío grande que creo que hay para el segundo piso, para el gobierno que viene, sea quien sea, obviamente yo estoy trabajando para que sea el delegado, que creo que es lo mejor, pero que sea quien sea, es que tenemos, en este caso en particular, vemos un divorcio entre la dinámica salarial. Tenemos un aumento de la cantidad de 80.000 personas más trabajando, 3% más de salario real que en el 19, y eso, obviamente, hay un sector de la sociedad que no llega. Obviamente tenemos
un tema de empleo no calificado y de precariedad laboral en algunos sectores que cada vez les cuesta más subirse a dinámica que va el otro 80% de la sociedad uruguaya, sí va más o menos, con diferencias muy notorias en el 80%, pero participa de la dinámica de la economía de forma más o menos saludable. Y bueno, tenemos un sector que cada vez nos está requiriendo más transferencias para mantenerlo en niveles de pobreza y no perforamos ese 8 o 10%. Sí, pues los 25.000 pesistas a su vez aumentaron, ¿no? Yo creo que esa es la película grande, me parece, que es la relevante. Es bueno, cómo ese piso, cómo rompemos ese piso de 8 o 10% de pobres, que me parece que es lo que tenemos hace 10 años en este país. Agustín, has resaltado, ¿no? De que, bueno, que el crecimiento va a ser en promedio, el crecimiento económico va a ser el mayor en este quinquenio, si miramos, ¿no?, los años anteriores. Ahora, el hecho de que haya crecido también la pobreza y la desigualdad habla de ciertas lógicas distributivas, seguidas por este gobierno, ¿no? La consulta quizás es, ¿esto se va a continuar? ¿Se va a seguir esperando el famoso derrame? Esto de apoyar a los Maya Oro para que, bueno, en algún momento esto derrame a alguna población donde está pasando mal la gente. Nosotros no hablamos de derrame. En general, creo que es más, medios como ustedes hablan de derrame. Nosotros no hablamos de derrame. Porque creo que no es un concepto ni que la teoría lo sostiene, ni es la forma en la que funcionan las cosas. Bueno, más allá de la palabra derrame es lo que ha defendido este gobierno, ¿no? Yo no creo que la palabra derrame, yo creo que no, y creo que es un concepto equivocado el concepto de derrame, y podemos conversarlo más conceptualmente. Sí, la referencia aquella de los Maya Oro del presidente de la calle Pou de la pandemia, yo creo que eso es una referencia a necesitamos que venga, que las empresas que le pueden ir les vaya bien, porque eso genera trabajo, pero no es que derrama, no es un tema de que derrama, de que se llena algo y derrama y después cae para abajo. Creo que no es como funciona, es que cuando se empieza con la rueda, se genera empleo y el concepto de derrame creo que es un concepto que tiene una connotación que no creo que no aplica, no me gusta, creo que no sirve para pensar cómo funcionan las cosas. En tal caso la pregunta es, ¿hubo crecimiento y aumento de la desigualdad? De vuelta, también voy a polemizar un poco sobre algunas de las afirmaciones de la pregunta. La pobreza venía subiendo desde el 2018, en el 2019, en el 2020 y empezó a bajar. Y bajó, empezó a bajar. Podemos discutir en qué nivel está, yo te digo, creo que está en esos niveles, según el periodo que miremos, si lo calculamos desde el cierre del gobierno del Frente Amplio contra el último año de 2023, y vamos a ver cómo cierra el 2024, que está habiendo creación de empleo también, y aumento del salario importante, vamos a ver cómo termina esa película, que creo que capaz que están adelantando algún capítulo, si lo que quieres comparar cierre contra cierre, que me parece que es la voluntad. La desigualdad, después depende de cómo la miremos. El Gini, estamos también en un sobreanálisis, me parece que la desigualdad, yo no creo que no importa la desigualdad es importante, no es lo más importante, porque si fuera lo más importante, sería mejor vivir en Afganistán que en Estados Unidos. La desigualdad, si uno ordena a todos los países, los 200 países del planeta, por desigualdad, les aseguro que ustedes no quieren vivir necesariamente los más iguales. En general quieren vivir a igual nivel de ingreso, a igual de riqueza, obviamente es mejor ser menos desigual. Y es una de las cosas que es importante, no es que no es importante. Los movimientos de la desigualdad son muy pequeñitos. Lo que dicen es un movimiento muy marginal del cine que habría habido. Me parece que es un sobreanálisis absoluto de periodos muy cortos, de cifras muy cortas. La masa salarial está en máximos históricos. La masa salarial, que es el pedazo de la torta que se llevan los trabajadores, está arriba de lo que estaba al final del gobierno anterior, que era un máximo. Más personas trabajando, por más salario, más masa salarial sobre el PBI, está idéntico. Por más salario no siempre. Masa salarial sobre el PBI, que era ahí bien un punto vinculado a la desigualdad, que dice, bueno, del total que crea la economía, ¿cuánto se llevan los trabajadores? Bueno, eso también, un sobreanálisis brutal los años anteriores, no bajó la masa salarial sobre el PBI, con lo que pasó el año pasado y este año, que fue el aumento del salario real y el aumento de los puestos de trabajo, ya estamos en el mismo lugar. Sí, porque es verdad que lo que perdieron los trabajadores en la masa salarial a lo largo del periodo había sido contundente. Ahora empezaremos a recuperar. Ya lo recuperé, ya estamos arriba, Sofía. Ya estamos en todas las indicadores. Está bien, pero quiero decir, tuvimos un quinquenio de pérdida, ¿no? Hay cosas que ya no se recuperan, y cuando se hizo eso, que yo creo que no fue un sobreanálisis, es decir, cuánto estaban poniendo los trabajadores en la masa salarial en relación al capital, había una cifra que era contundente y que era así. Yo creo que discrepo porque me parece que los datos no acompañan una afirmación de ese tipo.
Primero, la pérdida salarial que hubo fue un acuerdo, fue la principal. Después pasó alguna otra cosa en el 22. En el 20 y el 21, que fue lo grueso, fue un acuerdo que firmó el PIT-CNT, las cámaras empresariales y el gobierno. El acuerdo de Puente, nadie lo dijo porque claramente era incómodo decir, pero el PIT-CNT tenía clarísimo que eso que estaba poniéndole el gancho implicaba que en el 20 y en el 21 iba a haber algo de pérdida salarial. ¿Por qué? Porque se quería priorizar los puestos de trabajo. Funcionó. Comparen con la región, comparen con el mundo. La pérdida salarial llegó a ser en algún momento cerca del 3% y ahora estamos 3% arriba. O sea, ya hicimos toda la recuperación y estamos arriba del 2019. O sea, va a ser un quinquenio de ganancia salarial. Por eso te decía va a ser un quinquenio cuando cerramos va a tener más salario de los trabajadores de lo que teníamos al final del periodo pasado. Pero no en promedio porque tenés 3 años donde no tuviste ningún tipo de ganancia. El salario promedio, vamos a ver cómo termina el promedio. Vamos a ver cómo termina el salario. Perdón. Pero sobre la desigualdad, decirte eso. La masa salarial sobre PBI está idéntica. Y la masa salarial total está arriba de lo que estaba antes. Entonces, creo que no es verdad que hay cambios significativos en la desigualdad. Es sencillamente, capaz que en algún momento tenemos algún dato para decirlo. Hoy me parece que es algún dato, como dicen los gringos, el cherry picking, buscar un dato de un periodo. Miremos películas un poquito más largas y no escenitas que confirman lo que queremos pensar. Ahora, la pregunta inicial era si se va a seguir con estas políticas de favorecer a los grandes empresarios, a los Mayagüero, como para fortalecer la economía, como decía el presidente Lacalle. Tenés razón, me fui pensando, no sé en qué tipo de políticas estás pensando. Las políticas tipo promoción de inversiones, sí, yo creo que eso es una estrategia de país que, como decía el presidente de Tabaré Vázquez, es una estrategia deliberada de captación de inversiones, de que obviamente en muchos casos sería bueno que algunas inversiones que vienen a radicarse, poder cobrarles más. Como país chico tenemos que hacer un esfuerzo grande por captar inversiones, no hay ninguna forma que nos desarrollemos, y los instrumentos tipo zona franca, tipo ley de inversiones, tipo vivienda promovida, creo que han sido muy importantes en eso. Se pueden ajustar algunos parámetros. Creo que en algunos lugares pueden haber cosas que capaz que hay que ver si siguen teniendo sentido. En algunos otros casos al revés, capaz que ajustes creo que probablemente se requieran. Pensar ahora con esto de la reforma del PIT-CNT, no, eliminemos todas las exoneraciones de promoción de inversiones. Que se pueda hacer eso sin que haya afectaciones muy grandes sobre el empleo de inversión, me parece que no tiene ni pie ni cabeza y por algo no lo hizo este gobierno, no lo hizo el anterior ni el anterior. Me parece que es evidente que ese tipo de políticas el Uruguay las necesita. Agustín, el programa del Frente Amplio se habla acerca de la desigualdad y en particular se plantea en avanzar en la transformación del sistema tributario mediante el estudio de las formas para incrementar el aporte fiscal por concepto de dividendos y utilidades, así como los patrimonios y las transferencias patrimoniales de muy alto porte y los depósitos en el exterior. ¿Por qué el equipo de Delgado descarta de plano evaluar este tipo de medidas? Y bueno, nosotros creemos que no hay espacio, que la carga fiscal en Uruguay está en, como decía el ex ministro Story, llegó a un límite que no es conveniente superar, si no me equivoco fue la frase textual que usaba Astori para referirse a este tema. Y eso lo hacía después del ajuste del aumento de IRPF y IAS que había hecho en el 2015. Yo creo que hay un límite. Creo que los impuestos que ahí se enumeran al final no son los que después cuando se necesita plata se tocan por esto mismo que recién hablamos con Alejandra. No es lo que hizo el Frente Amplio en el 2015, cuando el Frente Amplio necesitó hacer un ajuste y buscar plata y conseguir plata. ¿Qué hizo? IRPF, IAS, alguna forma en cómo se liquidaba la renta empresarial, pero porque es lo que recauda y lo que no distorsiona y es lo que no te genera problemas de empleo. Le pegas al que tenés ahí atado y que no se te va a escapar. Creo que tocar los ajustes depósitos fiscales, los aumentos de impuestos al final son de IVA, son de IRPF, son de IAS, son del que no se te puede ir. Creo que eso, que en el papel precioso, no es lo que, y creo que por suerte, no es lo que hizo el Frente Amplio, y no creo es lo que vaya a hacer yo. De ahí me quedo, creo que es, básicamente se abre la puerta al aumento de impuestos, que nosotros queremos que no, como decía Story, es un límite que no hay que tratar de traspasar. Agustín, ahora tocar patrimonio, depósitos en el exterior, ¿no te debería condicionar fuentes de trabajo acá? ¿No? Bueno, no estamos hablando de eso, de exoneraciones. No, pero vos tenés, una distorsión. Cuando vos grabás cosas que están quietas en el mundo, hay impuesto a la herencia, hay impuesto al patrimonio. Lo que recauda es cuando la plata se mueve. Cuando vos comprás, cuando vendés, cuando tenés un empleado, cuando haces una transacción. La plata quieta, esos impuestos,
encuentra la forma de escaparse, genera distorsiones, se te va la gente de tu país, se lleva la plata a otro lado. Pero por eso no se te va a ir porque toques patrimonio, depósito en el exterior. Si vos aumentás, importante, mirá lo que pasa, el impuesto país que puso Alberto Fernández, el famoso impuesto país a los ricos que puso Alberto Fernández, generó una huida de capital. Todo el que pudo, bueno, evasión toda la que quieras, elusión, mecanismos para no pagar lo que... Y claro, era alguna gente el patrimonio que lo tenía en inmuebles, lo tenía que vender para pagar, o sea, fuga, termina siendo fuga claramente, aumentar... Lo que decíamos, Mujica también tuvo alguna afirmación en el mismo sentido. Obvio, Mujica llegó para decir, obvio que quiero grabar más al capital. El tema es que se me va si lo grabo. Decía algo parecido a eso. Ojalá fuera tan fácil. Sí, también, pero por algo eso que pone el Frente Amplio en el programa no lo hace nunca lo hizo en sus 15 años. O sea, no, lo banca el papel nomás, o lo banca la economía kirchnerista. La economía, si vos estás dispuesto a ir a un modelo económico de que fuga los capitales, no pasa nada, pondré un cepo, bueno, eso sí, ahí estamos en otro capítulo. Yo tiendo a pensar que el Frente Amplio va a gobernar más parecido que como gobernó, que como dicen las bases y como está en ese programa. Entonces, ese tipo de propuestas son más de Kicillof y el ADG. No es lo que manejó el equipo económico del Frente Amplio, no es lo que nosotros estamos pensando, no es lo que queremos hacer, y espero que siga siendo lo que el Frente Amplio va a hacer. Sí, más allá Frente Amplio sí o no, me parece que tampoco es que está recaudando el país por tener un depósito en el exterior. Digo, por esto de la fuga de capitales, ¿no? En realidad tampoco es que estamos ganando mucho por tener eso, digo. No, pero vos tenés un residente en tu país que te declara un depósito en el exterior. ¿Vos quién querés grabar? Vos querés grabar un residente que lo por un depósito en el exterior. Le estás cambiando las reglas de juego, le estás poniendo impuesto nuevo. Digo, yo creo que en esto está todo inventado. No, a ver, puede haber alguna cosa que se nos escape, capaz que hay alguna idea de algún impuesto a la herencia, que no sea... No somos dogmáticos en esto. Es práctico lo nuestro. No. Puede haber alguna idea, perfecto. Nosotros, en este gobierno, para este periodo, decimos no hay espacio para subir impuestos y los aumentos de gastos van a tener que financiarse de otras formas. Y bueno, y en particular no creemos en esta idea. ¿Y qué pasa con repensar, por ejemplo, el IVA? Ir a un IVA personalizado, no tocar a este depósito, no tocar patrimonio, pero sí pensar en el IVA, que se suele coincidir en que es un impuesto bastante injusto, ¿no? Al ir por igual hacia todo el mundo. Sí, o reducir el IVA a bienes de primera necesidad. Creo que eso podría ser. A ver, ahí estamos hablando de una cosa, reducir impuestos, si buscar impuestos para buscar más plata o reducir impuestos porque es justo. Uh-huh. Y bueno, eso tiene el efecto fiscal contrario, no tiene una renuncia fiscal. Reducir impuestos a productos de primera necesidad, en general, yo personalmente, lo hemos hablado en el equipo, lo que te pasa es que vos reducís impuestos y buena parte de esos impuestos se lo apropian los más ricos, porque los más ricos también son los que más consumen bienes de primera necesidad, no como proporción de su ingreso, pero sí en cantidad de carne y de leche que compran. Entonces, una parte grande de esa renuncia se la termina apropiando los que no lo necesitan. El IVA personalizado, que dice Sofía, sí me parece una estrategia más interesante, tampoco la hemos discutido a fondo, no la planteamos. Ahí, en el diseño más básico del IVA personalizado, es subir el IVA para todo el mundo, o sea, hacer una suba del IVA para todo el mundo, y después se lo devuelvo, o sea, unificar el IVA en el 22% y después se lo devuelvo a algunas personas. No, la verdad no es lo que estamos planteando. Vi que algún socio de la coalición sí está yendo por ahí. Creo que el programa de Frente Amplio me pierdo ahí. Si lo he escuchado gente también. Bueno, de repente no lo descartamos eso. No es lo que ponemos, no estamos pensando, y sobre todo porque me parece que también no dejaría de ser, si es así, una suba de impuestos. Entonces, nosotros en principio estamos en contra de eso, de todas las subas de impuestos, pero veo que están en la vuelta y no me parece que haya por qué no discutirlo. Agustín, bueno, si bien está esta promesa, ¿no? Tanto dicha por Delgado, está en el programa, recién lo conversábamos, de no subir impuestos, también está en el programa, lo voy a leer textual, ¿no? Seguir con atención y a su tiempo tomar las medidas correspondientes ante la propuesta del impuesto mínimo global impulsado por la OCDE para evitar que impacte negativamente en las empresas instaladas en nuestro país. Ahora, esto no es un poco tramposo hablar públicamente de no tocar los impuestos cuando ya existe un compromiso asumido por nuestro país, por Uruguay, a nivel internacional. Vamos a ver cómo baja eso. Uruguay está siguiendo con atención esa discusión, vamos a ver si se aplica. Lo que estamos diciendo ahí es... Ya se empezó a aplicar en algunos países de la Unión Europea este año, ¿no? Claramente, y bueno, y en este Uruguay, bueno, sí, claramente no puede quedarse afuera del mundo. Y si esto llega, y ahí si empresas que están radicadas en Uruguay las van a obligar a pagar, igual van a pagar, y si no pagan acá, pagan a Irlanda, bueno, no vamos a ser tan tontos de que ellas van a pagar igual.
Y ahí, bueno, hay la gente de nuestro equipo que sabe esto, nos habla, bueno, ahí hay que buscar mecanismos para vos, con quien vos hiciste un acuerdo, que le exonerás determinada cosa, bueno, cómo que harlas. Y sí, a ver, es básicamente una aclaración en el tema tributario de, bueno, sabemos que está esto en la mesa, sabemos que es una posibilidad que esto tenga que aplicarse. Y bueno, queremos dejar claro que esto puede tener que bajar de alguna forma y es parte del que tema puede ser una suba de impuestos. Bueno, una forma que sea una suba. Bueno, yo no lo llamaré, podríamos llamar, creo que es la forma en que tratando tributariamente a las grandes empresas en ese tema, creo que va a ser más que una suba de impuestos, una renegociación. Probablemente lo que va a pasar ahí, más que una suba de impuestos, es que vos lo que le vayas a cobrar de un lado se lo tengas que devolver del otro. Eso es lo que pasa, lo que los expertos te dicen, de que vos vino una empresa, se radicó y vos no le ibas a cobrar y vos le tenías a cobrar renta por X años, bueno, vas a tener que buscarle algún mecanismo compensatorio para respetar el acuerdo que tenías y que eso siga funcionando. No me queda ni claro que o sea, de nada serviría el impuesto global, entonces. Bueno, a ver, Uruguay en esto, de vuelta, pragmatismo. Yo no, en esto hay que hablar con algunos de los expertos en fiscalidad global, que yo no lo soy. Eso es lo que habla en el equipo, y lo que nos gustaba como dejar claro es, esto es algo grande que está pasando en el mundo, que no sabemos si va a aterrizar, pero bueno, queremos dejar claro que somos conscientes que esto está acá. Y que somos parte de la OCDE y del acuerdo, ¿no? Y que puede implicar algún cambio en la lógica tributaria del país. Agustín, continuando con la promesa de no bajar impuestos, de no subir impuestos, perdón, en el programa de Delgado se habla del complemento para poder cumplir con esto, y allí se menciona el ahorro y la eficiencia de las finanzas públicas. En este sentido, y cito textual, se habla de que, entre otros puntos, esto se lograría reduciendo la cantidad de empleados públicos a razón de 1% anual, lo que permitiría tener 15.000 vínculos laborales con el Estado menos al final del quinquenio. ¿Cuánto ahorraría el Estado con esta medida y dónde se recortaría, si teniendo en cuenta que la inmensa mayoría de los funcionarios públicos son de las áreas de la salud, de la educación y de seguridad? Es una buena pregunta. A ver, cuando decimos que son 15.000 funcionarios públicos menos, suena fuerte. Es un 1% por año. En un Estado que se retira básicamente el 5% de los funcionarios se retiran todos los años, es no reponer una fracción de eso. Es difícil, es mucho más difícil de lo que... el cálculo que tenemos primario, y esto lo estamos ajustando, ahora estamos solicitando alguna información adicional, el cálculo primario que tenemos es por lo menos 350 millones de dólares de ahorro al final del quinquenio, o sea, al final, ¿no? Cuando se terminen de retirar los 5 años. Entonces, pero bueno, en la ecuación de largo plazo, y a nosotros que nos gusta hablar de las finanzas públicas estructuralmente y no lo que pasa año a año, sino en el largo plazo, esa es la respuesta a esa pregunta. Es un esfuerzo, esto es fácil de decir, bueno, no reponer solo el 1 de cada 5 que lleva. Obviamente en la práctica es difícil por lo que tú decís, porque muchos de los que se los precisás en realidad, porque son docentes, porque son policías, porque trabajan en áreas de operativas. Creo que así como es eso, en las otras áreas en particular, en todo lo que son los vínculos administrativos, cualquiera que va al mundo privado, va cómo funcionaban las radios hace 20 años y cómo funcionan ahora, cómo funcionaban los bancos hace 20 años y cómo funcionan ahora, cómo funciona el mundo administrativo. Creo que es claro que hay oportunidades a partir también de mucho de lo que dice en el capítulo 7, en el capítulo de un Estado más simple y de gobierno electrónico. Creo que nosotros tenemos la confianza de, empezar a apretar en los lugares indicados, que no es en los que trabajan en el frente, digamos, en los que, sino en particularmente los cargos administrativos, para llegar a esos niveles. No parece, puesto así, no parece una cosa tan ambiciosa. Obviamente la experiencia te dice que al final, si los papeles, la teoría es precioso, cuando lo bajas a jerarca te dice no, pero yo sí preciso, porque en mi caso yo preciso un inspector. Es que de hecho le pasó a este gobierno, pues ya con el decreto 90-20 cuando se recortó, ¿no? Esto de que cada 3 se reponía uno, después lo vimos por ejemplo en la sequía, OCE que precisaba más funcionarios. Y ganadería. Y otros, y una cosa muy, muy manual de a quién sí, a quién no. Yo creo que no vamos a zafar de una cosa que va a tener que haber alguien empoderado, poniéndole criterio y sentido común a esto. A este gobierno le pasó, al final creo que vamos a terminar con algunos funcionarios públicos menos, pero con menos de lo que uno hubiera esperado según esa cuenta. Solo decimos es una meta menos ambiciosa, que una norma que parece menos ambiciosa que ella, pero queremos que de un cumplimiento más rígido, y en particular es en áreas administrativas. Nos parece que
que estamos hablando de 1 de cada 5, no reponer no parece una cosa imposible. Hay un último punto, ¿no? En el compromiso por el país que se firmó en 2019 entre los partidos de la coalición, figuraba este punto de promover una normativa que, respetando el marco constitucional vigente, establezca el concurso y el mérito en el ingreso y ascenso de personas contratadas por los gobiernos departamentales, algo que en definitiva estuvo ahora de vuelta en discusión, que tiene que ver con la transparencia y todo lo demás. Esto que estaba en el compromiso por el país no está en el programa de Delgado. No está. Podría estar no todo. El compromiso por el país fue una parte del programa de la calle Pou, cosas que no estaban en el programa de la calle Pou, que vienen de otros programas. Es un acuerdo entre los programas de 5 partidos. No nos suponemos ahí lo que capaz que como posición de partido decimos, bueno, para todos, que no sea solo para las intendencias, como creo que creo Gonzalo Civil, algún dirigente más de Frente Amplio creo que dijo con buena certeza, dice, bueno, no nos agarremos solo las intendencias, busquemos un criterio común y tampoco estuvo dispuesto el Partido Nacional a acompañar, ¿no? Es verdad que no, era un proyecto para las intendencias. Sí, pero cuando se habló de negociar, que fuese para toda la administración y demás, el Partido Nacional no estuvo. Ahí me pierdo cómo fue la negociación de los proyectos, tanto la ley como la reforma de la Constitución era algo para las intendencias, apuntado para las intendencias. Creo que puede ser razonable, de acuerdo. Esto, nosotros pensamos que Álvaro Delgado va a ganar la interna del Partido Nacional, va a liderar la coalición y va a ser el próximo presidente, va a ser por aproximaciones sucesivas, tenemos claro. Este es nuestro programa, acá hay cosas que sabemos que algunos socios no, típicamente la liberalización de la importación de combustible, que ya fue el programa del Partido Nacional y después no caminó. Bueno, nosotros decimos, este es nuestro programa, nosotros esto es lo que queremos. Hay cosas acá que son innegociables. No lo traje, siempre me voy a tu lado con el programa. Hoy me agarré la mochila y me olvidé de traerlo. Hay cosas que son innegociables claramente para nosotros. Creo que las cosas innegociables está habiendo un proceso de convergencia programática. Yo veo con alegría como, no sé, veo las propuestas sociales de Robert Silva o el tema de Gurméndez con el tema de los combustibles. Creo que en muchas cosas están habiendo un proceso de convergencia programática saludable de la coalición. Hay cosas que obviamente van a tener que quedar por el camino y van a haber cosas de otros que tengamos que incorporar. Eso creo que es natural. Esto es el programa de Uruguay para adelante, que es el sector que agrupa todos los sectores que acompañan a Álvaro Delgado. Agustín Iturralde, muchísimas gracias por estar esta mañana aquí con nosotros. Por favor, muchas gracias a los tres. Un gusto estar acá. Gracias.